Biblia hebraica aparecen como los últimos 3 versículos del capítulo 10. Entonces, ese juicio, versículos 1, 2 y 3, que el Señor está pronunciando a través de Zacarías, está hablando del juicio a estos malos pastores, a los líderes que llevaron sobre todo, hermano, la idolatría al pueblo de Dios. Y vamos a estar discutiendo hoy que no solamente esto porque a veces decimos pastores y lo vemos como en el sentido, bueno, más bien sí en el sentido espiritual, ¿verdad? Pero en nuestro contexto, un pastor es pues el líder de la iglesia, los líderes, diáconos, maestros de escuela dominical. Pero en el contexto que estamos tratando, buscando el sentido original, a la audiencia que se está hablando esta profecía de Zacarías, recordemos que la palabra de Dios es eterna, hay una audiencia original en el 518, el pueblo de Israel exiliado, cerca de 50,000 judíos que retornan de Babilonia, y esa profecía se está dando a ellos, pero de forma extensiva a nosotros hoy, porque es palabra de Dios. Pero tenemos que buscar el sentido original, la aplicación en aquel entonces y la aplicación ahora a la iglesia. Por tanto, cuando dice pastores, esa palabra en el hebreo se refiere a líderes espirituales en cuanto a la religión, pero a líderes también en cuanto a lo político, a lo civil. O sea que ahí está incluyendo al rey, y sobre todo en el contexto judío, el sacerdote. Los sumos sacerdotes eran los que tenían a cargo lo que era la liturgia, el servicio, ¿verdad? De cómo adorar al Señor. Eran los conductores del servicio, como hoy era nuestro hermano Pino y nuestro hermano Roberto. Ellos conducen el culto, ¿verdad? Y nuestro pastor, supervisor. Pero entonces, en ese sentido, está hablando también no solamente de los sumos sacerdotes, que eran los que oficializaban el servicio, dirigían el servicio, sino también estaba el profeta, que era con quien Dios hablaba. Muchos de estos casos, como Jeremías, era sacerdote y profeta, pero muchos de ellos eran sumos sacerdotes o sacerdotes oficiales de la liturgia del culto o del servicio, maestros de la ley, los doctores de la ley. Pero también estaba el profeta, la persona, era el canal que Dios usaba para comunicarle, en este caso Zacarías. O sea, hay un sumo sacerdote en el contexto de Zacarías, que es Josué. Hay un líder político civil, que es Zorobabel. ¿Dios le habló a ellos? No, Dios habló a través del profeta Zacarías para que le comunicara este mensaje. ¿Ves? En ese contexto donde se estaba completando la revelación de Dios. Hoy día nosotros no necesitamos, hermana Yolanda, ningún charlatán, ¿verdad? A base de lo que hablamos en la mañana ante la clase, a que venga a decir, no, Dios me dijo, está contra la palabra, porque ya el canon bíblico está completado. Ahora, vamos a tomar esto con pinza. Dios nos habla porque Dios Espíritu Santo mora en nosotros, en el sentido de conducir nuestra vida. Y inclusive nos inquieta a que no vayamos a ese lugar. Nos está previniendo de algo. En ese sentido sí Dios nos habla, pero en cuanto a su revelación como Dios, no, ya está completada la profecía. Ya tenemos, hay de aquel que le añada o le quita a esta palabra. Por eso buscamos en esta congregación local predicar el evangelio completo. Por eso no hemos brincado Zacarías 11. Aunque hable mal de los pastores, tenemos que tratarlo. Y hay de aquel que se ofenda, ¿verdad? Porque si usted se ofende es por algo. Ahora, en ese contexto de Zacarías, pastores, también está hablando de rey. De rey. Vamos a estar viendo un versículo aquí que Dios mandaba a que el rey se hiciera, o más bien mandase a hacer una copia del Torah, del Pentateuco, de la ley de Jehová. Y no solamente que el rey se mandara a hacer con los levitas, con los escribas, los copistas, que cuando antes de sentarse en el trono se asegurara de que tuviera el libro de la ley. No solamente que lo tuviera, sino que meditara en él día y noche, todos los días de su reinado. ¿Para qué? Para poder conducir al pueblo de Dios. Porque aunque el profeta podía hablar algo, la última palabra era del rey. Si el rey dictaminaba, se hacía, si no. Por tanto, aquí está hablando de ese contexto: sacerdotes, sumos sacerdotes, profetas, en este sentido los profetas falsos, porque de este que estamos hablando, Zacarías era un profeta de Dios, hombre de Dios, y su libro, su profecía, es parte del canon bíblico, pero también está hablando a los reyes. Por tanto, esos 3 versículos está hablando del juicio
que Dios en parte hizo en el año 70, cuando cae Jerusalén por el general Tito, de parte del emperador romano. También está hablando en un sentido escatológico cuando Cristo venga en su segunda venida. Él va a pedir cuentas a lo de su pueblo judío Israel, que han hecho con la palabra de Dios, que han hecho con su pueblo. Hermano, el candelabro que es la palabra de Dios, se le entregó al pueblo judío para que fuera luz entre las naciones. Pero lamentablemente, hermano, ellos han torcido las escrituras, porque la luz que vino al mundo es Jesucristo. Ellos tienen que predicar a Cristo, el Mesías que venía y el Mesías que ya vino, y aún así ese pueblo sigue rebelde y sigue dándole las espaldas a Dios. Él está tratando de tener comunión con Dios Padre, pero si no es a través de Jesucristo no puede haber comunión con Dios Padre. Por tanto, el único camino, único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Jesucristo Dios Hijo. Por tanto, ahora, versículos 4 en adelante, está hablando el porqué de ese juicio que pronunció versículos 1, 2 y 3. Siempre en la literatura hebrea, sobre todo Zacarías, Isaías, Ezequiel, se pronuncia el juicio que Dios va a ejecutar, los primeros versículos, y después da la razón o el argumento que vamos a estar viendo hoy, o el argumento que Dios da de por qué está ejecutando. Hermano, Dios no tiene que darle razón al hombre de lo que hace, pero Dios, en el sentido humano, es muy caballero. Este es el juicio. ¿Y por qué no estoy dando este juicio? Por esto. Está explicando, hermano, para que veamos. Salmo 18:6, 19:6, que todos los juicios de Jehová son justos y perfectos. Y vamos a estar viendo en el estudio tremendas cosas que hizo este pueblo. Por tanto, y usted puede apuntar esto para que compare Juan 10, 1, 18, para que usted lo estudie en su casa. Juan 10, 1, 18, que allí habla, es un versículo, una referencia cruzada para que usted pueda anotarla y llevarla a su hogar. Ahora, comienza diciendo el versículo 4, dice: así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Vamos a estar discutiendo eso de apacentar, que discutimos en las primeras clases, ¿verdad? ¿Qué se refería con eso de apacentar? ¿Y por qué dice las ovejas de la matanza? O sea, apacienta, cuida, guarda, vigila, aliméntala, pero son ovejas de la matanza. Vamos a estar viendo ese contexto. Vimos la semana pasada, aquí en esta traducción viviente, buscando una referencia que nos dé un poco más de claridad, dice: el Señor, mi Dios, dice: ve y cuida de rebaño que está destinado para el matadero. Otra versión que nos da claridad también, aquí en color naranja, es Biblia de Jerusalén Latinoamericana. Dice: así dice Yahvé, mi Dios, Yahvé, Jehová, apacienta las ovejas destinadas al matadero. Vamos a estar discutiendo primero siempre en letras rojas, itálicas, subrayadas. Vamos a estar discutiendo esa frase: así ha dicho Jehová mi Dios. Tremendo. A mí me encanta esto porque, escuche y anote eso en sus notas, perdona la redundancia. Aparece: así dice Jehová 301 veces en toda la Biblia. Vamos bien, en el Antiguo Testamento. Escucha, aparece: así dice Jehová, o así ha dicho Jehová 301 veces en 88 versículos, en todos los casos en el Antiguo Testamento. Escuche, en Zacarías se pronuncia 9 veces y es el último profeta que pronuncia eso. Para que veamos, 301 veces así ha dicho Jehová, en 88 versículos. En Zacarías 9 veces, pero es el último profeta que pronuncia esa frase: así ha dicho Jehová. Ahora, la frase que estamos tratando, ¿verdad?, de descifrar, de desglosar, de hacer esa exégesis, sacar el conocimiento de esa frase: así ha dicho Jehová mi Dios, solamente una vez aquí, y es Zacarías.
Hermano, porque Ezequiel decía, así ha dicho Jehová, así dice Jehová, Isaías, pero aquí Zacarías dice, así ha dicho Jehová, no solamente que lo ha dicho Jehová, sino que es mi Dios personal. Tremendo, está marcando, hermano, comunión con su Señor. Y aunque es el Espíritu Santo que lo constriñe, que los mueve a estos hombres para que hablaran así, recordemos, la Biblia es un libro divino, humano. El autor, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Pero usó hombres, y a esos hombres usó sus facultades humanas. Por eso usted lee a Pablo, que mucha gente, Pablo teológicamente tremendo, doctrinalmente tremendo, pero en cuanto a escritura era un poquito rudo. Pablo, sobre todo si usted lee la carta de Efesios, versículo 1, escuche, al 18, en el griego no tiene un punto. Pablo era una AK-47, 18 versículos sin un punto, eso era ta. Y ahí habla de la elección de Dios, predestinación, tremendo, ¿verdad, hermano Eladio? Que por ahí estamos en un programa con nuestro hermano Eladio, hablando sobre ese capítulo de Efesios 1, 4 al 11. Pero cuando usted lee Lucas, que era un hombre muy elocuente, muy elaborado, una escritura bien rica. Usted lee el Evangelio de Lucas. Por tanto, Dios usó, aunque era el Espíritu Santo constriñéndolos, moviéndolos a escribir, usó los recursos de cada cual. Por eso que usted ve estos 40 autores que escriben la Biblia totalmente diferentes en estilo, en literatura. Unos escribían a nivel de poesía, otros históricos, profecía. Dios usa los recursos de cada hombre. Ahora, esto que dice mi Dios era algo que el mismo Zacarías sentía. Por eso yo no me canso de decir, hermano, que nuestra relación, nuestra comunión con Dios es personal. Porque muchas veces Dios y ven Espíritu Santo, hermano. Si yo voy a una iglesia y están invocando al Espíritu Santo, salgo corriendo de ahí. Porque entonces no, dice que hay, una vez yo vengo a Cristo, hay permanencia en nosotros del Santo Espíritu. Yo no tengo que pedir que Él venga, no, Él está. Lo que yo pido es, Espíritu Santo, tú que moras en mí, manifiéstate en mi vida, manifiéstate en la congregación. Entonces cuando estamos en esa comunión con el Espíritu Santo, entonces hay avivamiento. Porque a veces ¿verdad? Hay un enfoque de nuestra hermana Mercedes Rodríguez, que ella quiere un avivamiento para la iglesia. Un avivamiento, ese es el enfoque de ella, hermano. Y seguro, yo también anhelo un avivamiento en nuestra congregación local. Pero ¿sabe cuándo comienza el avivamiento en nuestra iglesia local? Cuando hay restauración espiritual en cada uno de nosotros individualmente. Porque mientras haya pecado, celos, contiendas, envidias, no se puede manifestar. Estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Entonces yo pido, Señor, obra en mi vida, obra en mi esposa, en mis hijos, en mis hermanos, en nuestro pastor, hermano pastor, en tu iglesia, para que sea manifiesto, para cuando vengan las personas a visitar y dicen, wow, esto es algo distinto. De verdad que esta gente son la sal, la sazón, el sabor del mundo, hermano, porque ser cristiano no estuvo ni con cara larga. Ser cristiano, usted vivir a Cristo en plenitud. Usted sabe una cosa, que nosotros tenemos una bendita esperanza. Pero yo me he dado cuenta a través que vamos estudiando la Biblia y el Espíritu Santo nos va hablando, ¿sabes qué una cosa? Que nuestra bendita esperanza, ¿cuál es? Que Cristo, ¿verdad? Que Cristo venga en el rastro de la iglesia. Y yo lo pronuncio muchas veces. Esta semana cuando estaba estudiando la Biblia y meditando, y al Señor, yo tanto que comunico esto a mis hermanos, sobre todo de la escuela dominical, ¿verdad? Que nuestro anhelo, nuestra bendita esperanza, irnos contigo. Pero también vemos que hay una obra que tenemos que hacer aquí y nos encontramos esa encrucijada como Pablo. Señor, yo sé que partir contigo es muchísimo mejor, pero me encanta, amo la obra que tú has puesto en mis manos y me gozo cuando se convierten en personas, cuando vienen al conocimiento, vienen a ti. Por tanto, estoy en una encrucijada que quiero irme contigo, pero quiero seguir trabajando en la obra para que tú seas glorificado y honrado y que más almas alcancen salvación para sus vidas. Pero usted sabe una cosa, que ahora digo, hermana Yolanda, el Espíritu Santo habla a mi espíritu, que eso es bíblico. Es que, Carmelo, no es lo que tú esperas. Escuche, el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. No es lo que tú esperas, es lo que tú vives. Si yo espero a Cristo, pero no estoy viviendo a Cristo, no.
hermano, nuestra bendita esperanza no es lo que esperamos, es a quien vivimos, a Cristo en nuestras vidas. Por tanto, este hombre cuando dice, así ha dicho Jehová, mi Dios personal. O sea, está hablando aquí un verdadero profeta de Dios. Nosotros, hay un versículo, hermano, que dice, de nuestro hermano Pablo, que yo lo pronunciamos. Y yo, Señor, pero que yo llegue a esa estatura de decirlo muy internalizado y en espíritu y en verdad y delante de ti. Que yo pueda decir, como dijo Pablo, para mí el vivir eres tú. Y el morir, ganancia. Hermano, es muy fácil pronunciarlo, pero vivir eso son otros, como decimos, otros 20 pesos. Que podamos decir como Pablo, que podamos decir como Zacarías. No, mira, así ha dicho, así dice Jehová en su palabra, que es mi Dios personal. Que la persona que estamos predicándole, llevándole a verlo, sepa que esto no es de hablar, sino de vivencia en nuestras vidas. Que vean a Cristo reflejado en nuestras vidas. Que nosotros menguemos y que Él sea glorificado. Que Él sea mostrado en nuestras vidas. Eso es el cristianismo. Por tanto, esta es la única vez que aparece esta expresión. Así ha dicho Jehová, mi Dios Zacarías. Ahora, hermano, eso de así, ¿por qué decimos que esto es el resultado o el argumento de Dios de lo que dijo en los versículos 3? Dice que el Líbano, que el Basán, está hablando de 4 territorios. ¿Qué puede decir los 4 territorios que se van a ser impactados? 4 territorios: Líbano, norte; Basán, norte, centro; el Valle de los Pastores, en el Valle de Samaria, y el Mar Muerto. Está hablando de Judá, está hablando toda Palestina. Por eso que está hablando de este juicio, la gloria de Jordán, o sea, toda la Palestina, no solamente para Judá, no solamente para el Reino Norte, sino que toda Palestina será castigada. ¿Quiénes van a ser castigados? Los que no caminen conforme a la voluntad de Jehová Dios. Por tanto, hermano, nosotros ansiamos, hay iglesias que un pastor decía, un programa radial, hermano Eladio, decía que él tenía los pies muy sobre la tierra. Y yo escuchaba a este hombre predicando por la radio y pues, ¿sabes qué? Así te vas a quedar, con los pies pegados en la tierra cuando venga Cristo. Porque está enfocado en lo terrenal. ¿Verdad? Y yo discutíamos una de las clases que yo tengo que vivir, escuche, trabajando, como si el rapto fuera a ocurrir de aquí a 100 años. Y eso es Biblia, porque Pablo dice a los tesalonicenses, no, espérate, esperamos a Cristo en cualquier instante, pero ustedes sigan trabajando, no dejen sus trabajos, sigan yendo a la escuela, sigan educándose, la vida continúa. O sea, tenemos que prepararnos como si Cristo llegara en el rapto de aquí a 100 años. Ahora, viviendo como si fuera a ocurrir ahora. Es muy distinto, como si fuera a ocurrir ahora. Ahora, cuando dice así, ese así, que está aquí al principio, es una conjunción consecutiva de argumentación. Y usted puede anotar esto, hermano, para que lo tenga en sus apuntes. ¿Por qué decimos que esto es un juicio que Dios está llevando? Apunte esto: conjunciones consecutivas. Así, así pues, así que, porque, entonces, para que, para qué, por tanto, por lo tanto, por lo cual. Vamos a discutir esto brevemente, pero en el curso que vamos a hacer de interpretación bíblica, no voy a ir hablando para que vayan anotando. Vamos a discutir todo esto para que cuando usted vaya a la Biblia y dice así que, usted sabe que es una conjunción consecutiva de argumentación. Hay preposiciones también. Hay preposiciones. O sea, son conjunciones mezcladas con preposiciones y nos da un sentido que podemos entender ese así. Por donde dice así, está hablando de un argumento de lo que él dijo anteriormente, versículos 1, 2 y 3. Por tanto, ahora está Dios argumentando, o más bien el ángel de Jehová, a través del profeta Zacarías, argumentando de por qué iba a ejecutar ese juicio. Ese juicio que pronunció, versículos 1, 2 y 3. Escuche, cuando habla de para, cópielas todas, pero cuando dice para, por tanto, por lo tanto, por lo cual, es una consecutiva de conclusión. Pablo dice esto tiene que vivir, y después dice por lo cual.
está resumiendo todo lo que dijo en todo ese capítulo. O sea, es una conjunción consecutiva de conclusión. Está concluyendo el tema. Para, por tanto, por lo tanto, por lo cual, todas ellas, todas estas, todas, son 11, todas, son consecutivas. Pero esta que dice para, por tanto, por lo cual, por lo tanto, es una consecutiva de conclusión. Está concluyendo, redondeando el tema. Ahora, la que dice que para, porque unido, o para qué, es de explicación. Es consecutiva, es explicativa, porque dice, hemos sido elegidos, hermano Ladio, hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. No porque íbamos a ser santos, sino para qué. Está hablando de una explicación por qué Dios escogió a algunas personas para que formaran parte de su pueblo. Para que fuésemos santos. Está explicando. Ahora, hay otra que es de resultado. Entonces, consecutiva de resultado. Y sobre todo, hermano, las cartas de Pablo hablan mucho así. Dice, si tú has venido a Cristo y has recibido a Cristo y has sido sellado con el Santo Espíritu de Dios, tienes seguridad de salvación, dice, entonces camina en novedad de vida. O sea, si ya tú viniste a Cristo, fuiste bautizado y te bautizaste en las aguas, entonces, resultado de eso debe ser que vivas en la novedad de vida, en vida nueva en Cristo, no como hermana Yolanda, no como la gente de la que se bautizan, aceptan a Cristo, pero quieren vivir su vida como les da la gana. Aceptan a Cristo como Dios, como Salvador, pero no como Señor de sus vidas. Entonces, Pablo está hablando aquí, por eso que tiene que haber un resultado, un fin. Si yo me convertí en el 1986, conocí a Cristo, nací en una iglesia evangélica, ¿verdad? Gloria a Dios que mi madre, ¿verdad? Entre sus límites pudo educarme, ¿verdad? Y me hizo entender que hay un Dios vivo y verdadero, que tenemos que servirle, amarle y temerle, ¿verdad? Pero después uno va aprendiendo. Pero ¿de qué me vale a mí decir, no, yo me convertí taraño y tengo 9 ministros en mi familia, pero si mi vida no es consona con lo que estoy hablando, ¿de qué vale? No, eso es un resultado. Entonces, camina en esa novedad de vida. ¿En qué vida? En la de Cristo. Debemos caminar, dice la carta de Juan, como Él anduvo en la tierra. Pues yo tengo que estudiar la palabra, lo que hacemos aquí, para ver cómo Cristo caminó en la tierra, para que sea reconducida mi vida en esos mismos pasos, siguiendo los pasos del Maestro, de mi Dios y Señor Salvador Jesucristo. Ahora, está esta, que es la que nos interesa a nosotros. Así pues, así que es de argumento. ¿No sube? No. No puedo subir, la hermana. Dice la 4, se la voy a citar. Argumento. Argumento. Entre paréntesis. Así, coma. Así pues, coma. Así que. Por tanto dice el versículo. Así ha dicho Jehová mi Dios. Por tanto está lo que viene de ahí para abajo, director. Lo que viene de ahí para abajo, del 4 en adelante hasta el 17, es un argumento de por qué Dios va a llevar ese juicio. Dando la razón, que no tiene que dar, hermano, pero como los juicios de Dios son justos, ¿verdad? ¿Anotaron? Dice, así ha dicho Jehová, mi Dios. Vamos a estar, hermano, sobre todo, anote esto para que lo pueda ver en sus hogares. Romanos 14. Romanos capítulo 14. Hasta Romanos 15, 6. Para que usted vea, va a haber varias. Romanos 14, capítulo 14, hasta el capítulo 15, versículo 6. Para que haga ese ejercicio en la noche y lea eso, con eso que usted anotó, para que usted vea, esto es resultado, esto es argumentativa, esto es explicativa, hermano, y le va a dar una amplitud tremenda cuando usted tenga esa herramienta leyendo el texto bíblico. Ahora entiendo por qué Pablo dice esto. Ahora, vamos a estar buscando este versículo, Salmo 44, 22. Salmo 44, 22, porque la próxima frase dice, apacienta las ovejas de la matanza, en voz alta y clara. Quiero poner Salmo. Pero por causa de ti nos mata cada día. Somos contados como ovejas
para el matadero. Escuche. Ahora, esto es tremendo, hermano, porque hay un llamamiento. Discutimos en el capítulo número 6 la coronación simbólica de Josué. Hay un sumo sacerdote. Hay un sumo sacerdote que estaba allí, mismo ángel de Jehová, delante de él, oficializándolo, ordenándolo como el sumo sacerdote del pueblo en ese entonces. Está Zorobabel llamado para que sea el líder político, civil de la nación. Más bien, Zorobabel está representando como el rey. No había rey, pero está representando como si fuera el rey de estos exiliados, de estos que vienen del cautiverio, estos 50,000. Zorobabel venía a ser como el rey. Y Josué, el sumo sacerdote, para que volviera ese ritual de esa comunión, los sacrificios. Recordemos que aunque no estaba el templo terminado, cuando ellos retornan, el pueblo primero que levanta es un altar. No había templo, pero había altar de holocausto y ofrecían sacrificios. Ahora, aquí en esta frase, apacienta las ovejas de la matanza, Jehová Dios, o más bien el ángel de Jehová, Jesucristo preencarnado, está ordenando a Zacarías que se convierta en pastor. Nuestra interpretación bíblica. La Biblia no dice que Josué y Zorobabel se desviaron. La Biblia no lo dice. No dice que ellos se desviaron, pero tampoco dice que no fue así. Ahora, lo que sí creemos, nuestra postura bíblica, lo que no entendemos es por qué, si hay un sumo sacerdote, que se supone que es el que pastoree a ese rebaño de 50,000, y hay un líder político, Zorobabel, ¿por qué Jehová Dios le dice a Zacarías, apacienta las ovejas? ¿Verdad? Es un misterio que pertenece al Señor. Dice el libro de Éxodo 19, hermana Emma, que usted lo citó, 19, que los misterios pertenecen a Jehová. Pero las cosas reveladas pertenecen a nosotros. Por tanto, como Zacarías está revelando aquí, ¿verdad? Y el Espíritu Santo hablando a través de Zacarías, de que se le indica a él que se apaciente, se convierte en pastor, nosotros nos mantenemos en esa línea. No podemos especular, lo nombraron a él porque Zorobabel cayeron. No, la Biblia no dice eso. Y usted lee algunos comentarios y gente llegando a sus conclusiones, a sus opiniones. No, bueno, aquí está ordenando a Zacarías para que se convierta en pastor porque aquellos dos fallaron. La Biblia no dice eso. No dice ni una cosa ni la otra. Por tanto, yo mantengo eso en misterio de Dios y me enfoco a lo que Dios dice. Que dice, tú Zacarías, conviértete en pastor, representante de mí. O sea, Zacarías en este sentido, en este capítulo, es un tipo de Jesucristo, al que eventualmente, 300 y pico años después, 400 y pico años después, iban a negar el pueblo de Dios. Por tanto, se convierte Zacarías de ahora en adelante en pastor de ese pueblo. O sea, habían dos profetas. Recordemos, ¿cuál era otro profeta contemporáneo que estaba profetizando con Zacarías? Ageo, que profetizó 2 años antes, en el 520 antes de Cristo. Pero ese fue un ministerio de 4 meses, el de Ageo. Pero Zacarías profetiza en el 520, 518, y hay algunos escritos que teólogos dicen que todavía fue hasta muy cerca de la construcción de la muralla en el 465, cuando vino Nehemías. Ahora, ¿qué está diciendo con esto? Que se convierta en pastor para que vigilara a las ovejas, las cuidara, las alimentara. Ahora, buscando una referencia cruzada, lo que está pasando con el pueblo en este sentido, porque estas ovejas, ¿por qué eran ovejas de la matanza? Porque estas ovejas que se está profetizando aquí en el año 70 era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero no necesariamente por ser pueblo de Dios todos tenían la salvación segura, porque tenían que recibir a su Mesías esperado, Jesucristo, que venía a través de este hombre, Jesús de Nazaret. O sea, Jesús de Nazaret era Dios, pero en cuanto a humanidad, ellos tenían que recibir a ese hombre como su Mesías, como su Dios, como el Salvador, como el Redentor de la nación y de la humanidad. Porque solamente no vino por los judíos. Cristo vino, a lo suyo vino. Y fíjese, a lo suyo vino, a todo lo que él creó, pero más los suyos, los judíos, no le recibieron. O sea que hermanos, ahí sobre todo está hablando de la elección y la salvación en libre gracia. A lo suyo vino, ¿a qué lo suyo? A todo lo que él creó. Porque no solamente los judíos fueron creación de Dios, sino los babilónicos, los caldeos, los finicios, los árabes, los fariseos, los seduceos, los jebuseos, todos fueron creación. A lo suyo vino.
O sea, traer salvación para toda la humanidad, a todos los que Él creó. Porque dice que todo fue creado en Cristo, por Cristo y para Cristo. Por tanto, no solamente vino por los judíos. Ahora dice muy claramente, mas los suyos, los de su sangre, porque Jesús en cuanto a humanidad era judío, en cuanto a sangre, judío. Y sobre todo, y específicamente, hermano Julio no está aquí, pero judío de Judá. No era de Benjamín, no era, sino de esa tribu, ¿verdad? Porque cuando decimos Judá, hay dos tribus que comprenden Judá, que es Judá y Benjamín. Benjamín, donde era Pablo. ¿Ve? Pero este es de Judá, sobre todo de la pequeña Éfrata, Belén. Por tanto, ellos tienen que recibir eso. Ahora, los suyos, los judíos, no le recibieron. Pero hay salvación, no solamente para los judíos, sino que Él venía a salvar el mundo. Tanto así que cuando hay ese rechazo, ¿qué se comienza a edificar? La iglesia, compuesta por judíos y por gentiles. Anote esto, hermano, porque es un poquito extenso. Mateo habla de la parábola de los labradores malvados. Mateo 21, 33 al 44. Esto es una referencia para que usted lo pueda leer en su casa, es un poquito extenso. Mateo 21, capítulo 21, versículos 33 al 44, es la parábola de los labradores malvados. Ahora dice, apacienta las ovejas. Dios está ordenando, como vi el ángel de Jehová, Jesucristo preencarnado, ordenando a que Zacarías se convierta en pastor para que alimente ese rebaño, alimentar en cuanto a lo espiritual, la comunión con Dios, para que pudiera edificarlo en los caminos rectos de Jehová, para que lo pudiera dirigir y para que pudiera, sobre todo, defenderlo de la falsa doctrina. Hermano, porque aquí viene una persona con una herejía, tenemos que levantarnos, hermano, y sacarlo por los brazos de la puerta, y aquí no te queremos más. Usted sabe que hay un pastor en California, Henry Tolopilo, es el pastor que traduce los programas de John MacArthur de inglés a español, o más bien hace un servicio y nosotros pues, trabajamos con ellos. Y él fue a una cárcel en California a predicar, porque dentro de la cárcel habían como 180 reclusos que se habían convertido al Señor. Ellos tenían allí una iglesia y hacían los cultos los domingos y los miércoles. Y este hombre lo invitan para que vaya a predicar a esa iglesia dentro de la cárcel. Y dice que los cortaron dos gorilones así, grandísimos, lo llevaron por los brazos y lo llevaron allá a la capillita dentro de la cárcel. Y él predicó. Después que termina de predicar, se van al comedor a compartir con ellos. Y estos dos hombres le dicen, que eran los dos ancianos, eran dos hombres, dice, como de 7 pies así. Dice, qué bueno que usted traza la palabra de verdad. Porque aquí han venido pastores. Escuche esto, hermano, el celo de estos hombres en la cárcel. Aquí han venido pastores. Y la primera herejía que sueltan por allá al frente, la primera, nos levantamos, un momento, llevas una, otra más y te sacamos de aquí. Y hemos sacado a más de 6 pastores de aquí y le dicen, ¿sabes qué? Y no vuelves aquí y no vas a predicar en ninguna cárcel del estado de California. El celo que tienen esos presos allí. Ese es el celo que tenemos nosotros hoy, que estamos aquí afuera. Que viene cualquier cabezón, aleluya, amén. No sabe ni lo que está diciendo, hablando disparate, hermana Yolanda. Eso cuando dice, Dios me dijo. Hermano, que Dios quiera que nunca venga un cabezón de eso aquí, porque yo me levanto, con el permiso de Dios me levanto, lo agarro por el brazo, lo saco allí y le doy tremenda patada. No quiero, hermano, es el celo. No puede venir, no, Dios me dijo. No, si Dios me habla a mí a través de su palabra, si el Espíritu Santo mora en mí, se comunica conmigo, no vengas aquí a traer cosas, porque usan esas artimañas para manipular la congregación. Pero qué bueno que nosotros estamos enfocados en el estudio bíblico de la palabra de Dios. Por tanto, y esto se refiere, más bien también, hermano, ese llamado para apacentar no solamente era a Zacarías, sino a ese sumo sacerdote, a Josué, ¿verdad? Y a Zorobabel como líderes, representados como los encargados del pueblo. Versículo número 5. Dice, a los cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellos. O sea que, hermano, estos pastores no solamente trataban mal al pueblo, sino que los vendían. Vendían a sus ovejas. Vamos a buscar una versión que nos dé un poquito de claridad. Santa Biblia textual. Aquí con el puntico rojo, dentro del marcado rojo dice, a las cuales sus compradores
degüellan sin sentirse culpables, y el que las vende piensa: bendito sea Yahvé, me estoy enriqueciendo. Ni sus propios pastores se compadecen de ellas. Traducción viviente. Mire que dice traducción viviente, hermano. Los compradores matan a las ovejas sin remordimiento. Los vendedores dicen: gloria al Señor, ahora soy rico. Ni siquiera los pastores tienen compasión de las ovejas. Sencillo, hermano. Yo tengo dos, hablo en primera persona, pero debe ser el sentir de cada uno de nosotros. Yo tengo dos hijos varones, 21 años, 19 años. Son mis hijos, los amo. No importa lo que hagan, siguen siendo hijos míos. Y hay de aquel que hable mal de mis hijos, porque son mis hijos. Pero si yo, como padre de mis hijos, tiro a mis hijos al mondongo, ¿qué va a decir el que está afuera? Si el mismo padre no lo estima, no lo ama, pues mira, yo lo pisoteo. No, hermano, eso está hablando aquí. El pastor debe ver a la congregación como sus propios hijos. Y no importa lo que sean nuestros hijos, hay de aquel que venga contra un hijo nuestro, porque es el amor de padre. Hermano, aunque nos duela, aunque sea la verdad, son mis hijos. Y donde no son bien recibidos mis hijos, allí yo no entro tampoco. Aquí hermanos nuestros que tienen niños pequeños, y a veces nos olvidamos que fuimos niños, y que Jesús dice: de ellos es el reino de los cielos. Y a veces un niño llorando, y la gente, hermano, yo voy a un lugar así, yo recojo mis mantules, como dicen los cubanos, y recojo a mis dos niños. Así nos pasaba, ¿verdad? Milagro. Donde no eran mis hijos bien recibidos, aunque fueran familiares nuestros, allí yo no soy bien recibido. Por tanto, si yo trato mal a mis propios hijos, que de aquel de afuera, eso es lo que va a decir el hombre. Si su padre, que es Carmelo, no los ama, no los defiende, pues a mí menos me importa la vida de ese muchacho. Por tanto, el pastor debe defender a sus ovejas, cuidar de sus ovejas y amarlas como si fueran sus propios hijos. Vamos a estar viendo varios versículos. Dios nos dé oportunidad, nos dé tiempo, atrasa el tiempo, Dios, para poder leer algunos versículos que queremos traducir, poner. Dice: compradores. Está hablando aquí del imperio romano. Del imperio romano, que se iba a manifestar eventualmente cuando viniera el Mesías. Dice: el que vendía. Hay una referencia sobre este imperio romano que era la venta y compra de esclavos. O sea, no era que literalmente los vendían, sino que no los defendían. Veían que el pueblo romano, este imperio, esclavizaba al pueblo judío, y sobre todo estos líderes que se supone que metieran el pecho por su pueblo, los dejaban, los tiraban, como decimos nosotros en Puerto Rico, al mondongo, a que hicieran con ellos los que le diera la gana. Por eso, los cuales matan sus compradores, los explotaban y no se tienen por culpables. Vamos a ver un versículo, voy a estar leyendo Jeremías 57, profecía, buscando una referencia cruzada, profecía sobre Babilonia, sobre el castigo de Babilonia. Dice Jeremías 57: todos los que los hallaban, está hablando de estos exiliados, los devoraban, y decían sus enemigos: no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. O sea que hay un castigo del pueblo de Dios. ¿Por qué? Primero, por la desobediencia de Dios. ¿Verdad que sí? Ahora, vamos a estar leyendo, escuche, hermano, en el contexto mismo de Zacarías, Dios usa instrumento. Fue la querella de Habacuc, el profeta Habacuc. Usted puede leer Habacuc número 2, capítulo número 2. Jehová Dios, a este hombre con lágrimas, con su corazón desgarrado: Jehová Dios, si nosotros somos tu pueblo, ¿cómo tú nos castigas con nuestro enemigo Babilonia? Fue la pregunta, hermano, el reproche del profeta Habacuc a Jehová Dios. Jehová, ¿cómo es posible que nosotros, Israel, somos tu pueblo, y tú uses a Babilonia para que nos castiguen? Y usted lea el capítulo número de Habacuc para que vea lo que le contesta Dios al profeta Habacuc. Son instrumentos que Dios usa para castigar a su pueblo, pero se les va la mano y siguen siendo pueblos de Dios. O sea, hermano, a usted y a mí, por desobediencia, Dios puede usar a un impío para que caiga su juicio sobre nosotros.
pero que a ese impío no se le vaya la mano, porque seguimos siendo hijos de Dios. ¿Era que sí? Yo conozco padres que dicen, no, si el hijo mío hace algo, una fechoría, yo como cristiano, yo soy el primero que lo llevo allí y lo entrego a las autoridades. Nosotros como cristianos debe ser nuestra postura, pero que esas autoridades no abusen de nuestro hijo. Es distinto, es diferente. Un hijo nuestro hace una fechoría y no sé qué, nosotros mismos lo llevamos a las autoridades. Aquí está mi hijo. Que cumpla lo necesario, pero no me lo maltrate, porque es mi hijo. Porque hay muchos abusos. En ese sentido que está hablando aquí Jeremías 57, pero buscando una referencia al libro de Zacarías, abra su Biblia, Zacarías 1, 14 y 15. Dios usa a estos 4 cuernos que levantó para castigar a su pueblo. Pero escuche lo que está pasando aquí. Zacarías 1, 14, 15. ¿Lo tenemos? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión. Cuando dice Jerusalén y Sión, esto es una prosopopeya personificación, está hablando de las personas, de mis hijos que viven ahí en Jerusalén y en Sión. El 15, y estoy muy airado, enojado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Se les fue la mano en castigar al pueblo de Dios. ¿Eran instrumentos de Dios? Sí, pero se les fue la mano. Y por esa desliz van a pagar. O sea que aunque son instrumentos de Dios para castigar a su pueblo, se excedieron, sobre todo el imperio neobabilónico, aunque se les fue la mano en el castigo. Y aunque es su pueblo, ¿verdad? Dios dice, al que Dios ama, castiga. Y aún ese castigo sigue siendo hijo de Dios, hermano. Por eso nosotros creemos en la seguridad de salvación. Escuche, Zacarías 2:8. Que habla Jehová Dios de su pueblo en aquel contexto, y que Jehová Dios dice, que es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, de su pueblo hoy, representante del hoy. ¿Quién es? La iglesia, usted y yo. Zacarías 2:8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, o sea, Jehová Sebaot, tras la gloria me enviará a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de sus ojos. Los hermanos que trabajamos en la construcción, si algo nosotros protegemos es nuestra vista. Fíjense, vuela algo, usted lo que primero se tapa es la vista. Está usando una personificación, ¿verdad? Porque Jehová Dios es espíritu. Pero para que podamos entender, si el ser humano de lo que más cuida en su físico es su vista, pues dice Jehová, ese pueblo que yo he escogido, Israel, y el contexto y la iglesia es como la niña de mis ojos, tiene mucha protección de mí. Y a esta gente lo castigaron, buscando el contexto de Zacarías 2:8, dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria enviará a las naciones que os despojaron. Hermano, que está hablando aquí de Jesucristo en su segunda venida. Habrá retribución, la justa retribución de nuestro Señor Jesucristo hacia esas naciones que castigaron a Israel y no se han arrepentido. Porque el que os toca, yo los mandé a que fueran el castigo de mi parte. Porque aún el diablo tiene que tener el permiso de Dios. Dios está en control de todo, hermano. Él llega hasta donde Dios le permita. Dice, el que os toca, toca a la niña de sus ojos. Vamos a estar viendo la otra frase. Dice, y el que las vende, dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Aquí discutimos Amós capítulo 3, las vacas de Basán. ¿Qué hacían estas mujeres? Le decían a sus esposos, le vende a esos esclavos. Los vendían a montón por centavos. Y trae buen vino, buena papa, buena jama, como dicen los cubanos, y vivamos la vida esplendorosa. Y allá ellos. Está hablando aquí, y el que las vende, estos malos pastores, las venden y dice, gracias Jehová, hipócritamente. Como ese charlatán como usted habló en la mañana, sí, amor en sus oraciones, ay, gracias Jehová, que me diste este rebaño, que puedo hacer con ellos lo que me da la gana. Y le digo, y Dios me ha dicho que, manito Omar Junior, usted tiene 300 pesos en el bolsillo. No los tiene, porque no estoy hablando nada. Pero como soy yo, entonces Omarito es un fanático a esa persona. Aunque no los tenga, va y los busca prestados, porque el pastor dijo que Dios le dijo que le diera $300. Así están manipulando el pueblo de Dios.
Lamentablemente, me habló nuestra hermana Yolanda, un caso que pasó en Virginia, hermana Yolanda. Que el pastor hacía lo que daba la gana. Y hermano Pino, Dios me ha dicho que usted va a coger un préstamo a 10,000 y me lo va a poner aquí en mi bolsillo. Y allá va el hermano Pino y coge el préstamo y viene y nos mete aquí. Así está, hermano, porque su vista está nublada. Por tanto, y esos charlatanes en aquel contexto decían a sus hermanos judíos, hermanos, los vendían a un montón por centavos y los compradores hacían lo que daba la gana. Entonces dice el comprador, si ellos son los pastores, son judíos, son sus hermanos, y mira cómo los trata, hermano. Por eso, cuidado. Cuando vengan a hablar de un hermano suyo en la iglesia, es un momento. Ese es mi hermano. Ese es mi hermano. Y cualquier cosa usted vaya donde él, pero ese es mi hermano. Hermano, el pastor Samuel Pérez Millo estaba en un desfile en España. Escuche esto. Dice que había un desfile de como 2 horas. Y había un muchachito como de 15 años con su otro niño aquí al hombro. Y estuvo las 2 horas del desfile. Y el pastor Pérez Millo le dice, oye, ven acá y eso no te cansa. Y ¿sabe? Le contestó este niño de 14, 15 años a un teólogo, de los mejores teólogos actuales de la iglesia. Le dice, no, porque es mi hermano. Y dice, Dios me dio un tremendo porrazo espiritual. ¿Sabe por qué no le cansaba? Porque amaba a su hermano. Y no 2 horas, puede tenerlo 4 o 5 horas. Por tanto, tenemos que cuidar a nuestro hermano en Cristo Jesús. Que venga a hablar de nuestro hermano, tenemos que defender. No, hermano, usted perdona, porque usted es mi hermano, yo lo amo, pero también amo a mi hermano. Cualquier cosa ustedes, lo contrario, podemos ser mediadores. No echarle, ¿verdad? Candela, avivar el fuego. Por eso dice, y los compradores dicen, me he enriquecido, oh Jehová Dios. Dice, ni sus pastores tienen piedad de ellas, no les importa. Estos malos pastores hoy día, en el contexto de hoy, después que ellos tengan su buen Mercedes-Benz, su buen BMW, su buena casa, su buena piscina, no le importa la necesidad que esté pasando cada con la congregación. ¿Ve? Y dan gracias a Dios y no le importa. No. Próximo domingo vamos a estar discutiendo lo que es el espejo, o más bien el espejo donde debe mirarse cada pastor, cada ministro, cada líder de la iglesia hoy día, a través del ministerio de Pablo. Por tanto, el pastor en aquel contexto y en este contexto tiene que ocuparse de las ovejas, tiene que sufrir por sus ovejas, tiene que amar a sus ovejas, tiene que defender a sus ovejas, edificar a sus ovejas, alimentar a sus ovejas, no vivir de la oveja. Porque hay pastores que y nada, no entregan nada, no hay crecimiento espiritual, no hay crecimiento colectivo de la congregación. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios no puede bendecir una obra así. Dios tiene misericordia de las personas que están en esos lugares, hermana Yolanda. Estoy más seguro que muchas personas de esos que buscaban el rostro de Dios verdaderamente, Dios se va a encargar de sacarlos de ahí y ponerlos en lugares donde hay pastores que Él ha ordenado, que están siendo capacitados por Él, hermano. Por eso que muchas veces en la iglesia hay mucho, ¿verdad? Oramos por los hermanos que se han ido de nuestra congregación, que están en buenas iglesias. Damos gloria a Dios por eso. Dios los quería allí. Cuando debemos preocuparnos es cuando se van al mundo, a la calle. Ahí sí debe dolernos. No, hermano, Señor, gracias porque mis hermanos están en una congregación donde es cristocéntrica, tu palabra se predica. Gracias porque entendemos que tú los querías allí. Bendícelos, prospéralos a los que crezcan y que sean de bendición a esa congregación. No debe haber enojo, hermano. Se fue para allá, pues ya no es mi hermano. No, al contrario. Más yo tengo que buscar a ese hermano. Más contacto, porque ahora mismo mi hermano Roberto, yo lo veo aquí todos los martes. Lo veo los viernes en el ensayo del coro y los veo los domingos, pues tengo contacto con él. Pero si mi hermano Roberto se me va para Miami, si yo amo a mi hermano Roberto, tiene que haber preocupación. Hay distancia, más comunicación tiene que haber con él. Porque yo lo veo aquí, yo sé que está bien, me dice, mira, Carmelo, me pasó esto esta semana. Hay comunión, pero ya si se nos va, pues tenemos que seguir. No, se fue para otra congregación, ya no es hermano nuestro. No, hermano, cuidado con eso. Porque escuche, todo aquel que esté en Cristo, no importa dónde esté, siempre y cuando esté en Cristo, es su hermano en Cristo. Y usted no es quien para cortar la comunión, porque Cristo mora en ese hermano y Cristo mora en usted. Por tanto, usted mantenga su comunión con ese hermano, aunque esté en otra congregación. Así, hermano, vamos a terminar esta exégesis del versículo número 5. Yo lo dije que este capítulo 11 vamos a ir muy pausados, aunque vamos a avanzar en otros capítulos y vamos a estar discutiendo un ejemplo de lo que debe ser un buen pastor en el contexto nuestro de la iglesia, sobre todo Pablo, para que veamos cómo debe conducirse el pastor en la iglesia de hoy. Así que nos ponemos de pie, hermano. Cualquier pregunta, duda, comentario. ¿Perdón?
Pregunta, comentario, duda, Maragini. Sí, no, hablando sobre estos pastores que piden, y dice que piden en el nombre del Señor. Ajá. Esta semana estaba viendo, corriendo por ahí por los canales, y está este pastor americano diciendo porque yo sé, porque Dios me habló, aquí no me van a ver, ustedes saben quiénes son. Uno me va a dar 5,000. Sí, cantidades. Los otros me van a dar 3,000. Porque hay que comprar tal cosa. Y ellos iban y se enrollaban y se entregaban. ¿De dónde está el amor de Cristo? No. Y quizás, hermano, pasando necesidad. Mire, si el ejemplo más grande que tenemos es Jesucristo, que no tenía de dónde recostar su cabeza. Nuestro hermano Pablo dice: trabajé como un caballo con mis propias manos de sol a sol para no ser gravoso a ninguna iglesia. Y hermano, trabajaba como un caballo, como decimos, como un caballo, trabajaba fajón de 6 a 6, pero tenía un ministerio poderoso, como ningún pastor hoy día tiene ese ministerio como Pablo lo tenía. No, porque yo tengo que dedicarme al 100%, pero que si Pablo trabajaba 12 horas al día y edificaba iglesia, sembraba iglesia, preparaba hombres. Yo tengo, hermano, te voy a decir esto, yo tengo una tití que aunque yo sé que ya ve esto por internet. Mi compromiso con Cristo, su palabra. Amo a mi tití porque fue mi nana. Ella es pastora por 23 años en Puerto Rico de una iglesia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tití, te amo, pero no estoy de acuerdo. No es bíblico para mí. Respeto tu postura. Pero mi tití lleva 23 años pastoreando esa iglesia, una iglesia grande, y lleva 24 de pastora. Nunca ha tomado un centavo de la iglesia. Se retiró ahora en mayo de magisterio. Ella fue educadora en el Departamento de Educación de Puerto Rico. Así, hermano, con eso, sí. Dios mediante, Dios quiere hablar de un falso pastor. Amén. Eso es lo que queremos, hermano. La escuela dominical no solamente voy a hacer un monólogo, sino que queremos input, testimonio, porque con ese testimonio que me habló nuestra hermana Yolanda en la mañana, me edifica y me hace estar más alerta, porque son diferentes casos y tenemos que estar pendientes a todos estos asuntos. Así que, hermana Yolanda, gracias por el testimonio, por lo compartido, y esto vamos a estar compartiéndolo con los hermanos también. Así que nos ponemos de pie. No hay más dudas, comentarios, preguntas, quejas, querellas. Hermano, vamos, eso es si Dios quiere que permanezcamos en la escuela dominical, ¿verdad? Porque proponemos planes, pero eso es si Dios quiere. Si Dios quiere levantar a otro hombre que está aquí, si durante va a haber un voto, ¿verdad? para los ministerios del año, si usted cree que no, ¿verdad? No, hermano, lo vamos a sacar, vamos a poner otro, amén. De igual manera, no voy a fallar cada domingo a centrarme y a escuchar palabra de Dios. ¿Alguien más levantó la mano? Mano director, perdone. No, director, no, yo soy un... Sí, hermano, si como dice usted, que nosotros oramos por la iglesia, yo estaba en mi casa meditando, ¿cuántos países enemigos tiene este país, verdad? Y en esos países hay hermanos que están orando por la iglesia, esto también. Sí, así mismo. Son hermanos nuestros, y cuando están en el reino de Dios, van a decir, no, aquí no va a haber chino, ni japonés, ni cubano, ni bautista, ni pentecostal, ni metodista. Ahí va a estar el pueblo de Dios glorificado. Aleluya, gloria a Dios. Ahí va a estar el pueblo de Dios sin divisiones ninguna, hermano. Porque una de las cosas que, hermano Felipe, perdone, pero estas cosas hay que hablarlas. Que, ¿sabe una cosa que más nos molesta hoy día? A mí personalmente es la división. La división. Si mi familia es de una denominación, pero está en Cristo, aunque su culto sea distinto a nuestro culto, aunque su forma de vestir sea distinta a la nuestra, lo importante es, el centro de esto es que están en Cristo Jesús. Así, hermano, oremos, nos ponemos de pie. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esta salvación tan grande, gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias porque ahora, hoy podemos ser llamados hijos e hijas tuyas. Gracias por tu gloria, por tu honra, por tu amor, por tu misericordia y por gracia, Padre Santo. Gracias por cada hombre, por cada joven, por cada mujer, por cada niño de esta asamblea, de esta congregación, Primera Iglesia Bautista Hispana de Cape Coral. Gracias por los amigos y hermanos que nos visitan hoy, Padre Santo y Padre bueno. Ya este culto ha comenzado con la escuela dominical, Padre, donde buscamos honrar tu santa, bendita y soberana palabra, Padre Santo. Habrá cánticos, himnos a ti, Padre Santo. Recíbelos, Padre, como un grato olor en
tu trono celestial, trono de gracia, Padre Santo. Que todo lo que se haga en este culto sea para tu gloria y para tu honra. Y que tú, Señor Jesucristo, sea el centro de nuestra adoración, de nuestra alabanza, del culto de esta iglesia local, Padre. Y que tú estés entronizado en cada una de nuestras vidas, Padre Santo. Ayúdanos, danos poder de tu Santo Espíritu para sobre todas las cosas caminar en santidad como hijos e hijas tuyas, Padre, dando buen testimonio de que no solamente tú salvas, sino que tú cambias las vidas, transformas las vidas, que tú sanas, Padre Santo, y que tú vienes prontito por nosotros, Padre Santo. Esperamos ese momento en cualquier instante, Padre Santo. Ayúdanos a estar a la expectativa, Padre, como discutimos en la clase. Ayúdanos a prepararnos como si fuera de aquí a 100 años, pero a esperarlo como si fuera ahora mismo, papá. Gracias, Señor. Bendice a nuestro pastor Asael González, Padre Santo. Habla a través de él, que sea una palabra, Padre, que siembre nuestros corazones, que atraviese nuestra alma, Padre Santo, que seamos amoldados, edificados mediante tu palabra, Padre. Que sea tu Espíritu Santo dirigiéndole en la exposición bíblica, Padre Santo. Te damos gracias por nuestro pastor Asael González, Padre Santo. Ayúdanos a que siempre esté en nuestras rodillas. Ayúdanos, Padre, a amarles, Padre Santo, como el líder que tú has puesto en esta congregación, Padre Santo. Bendice también a cada pastor, Padre Santo, hombre que tú has elegido para dirigir ciertos rebaños, Padre Santo. Y aquellos que están en contra tuya, en contra de tu voluntad, caminando desviado, Padre Santo, redarguye, inquiétalos, convéncelos que tienen que arrepentirse y pedirte perdón de lo que han hecho, Padre. Ten misericordia de ellos, Padre Santo, y Padre de la gloria. Te damos gracias, Señor. Bendice el resto del culto, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por los jóvenes de esta congregación. Gracias por los niños, porque de ellos es el reino de los cielos, Padre Santo. Ayúdanos a estar pendientes a los niños, Padre Santo, a amarles, a reconducirles. Y nosotros como adultos, ser ejemplos de ellos. ¿Cómo? En el amor que nos tengamos los unos a los otros, Padre Santo. Ayúdanos a amarnos más como congregación. Te damos gracias, Padre Santo, y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor, mi Señor. Amén y amén. Gracias, papá.